Bueno, Isabel, vamos a hablar de un asunto que tú que estás criando, como suele decirse, lo vas a vivir más que yo, que ya he pasado ¿Mm? por esa ¿Pero has circunstancia. pasado por esa circunstancia? Y es que yo nací, como quien dice, en el siglo XIX, tirando al XVIII en Teruel, y claro, mis hijos han nacido casi en el siglo XXI. O sea, mis hijos a los pocos días ya habían volado en avión. Claro. Yo vi el mar a los 14 años. O sea, es que son otra civilización. Y eran... Pero en mi pueblo jugábamos. En vuestro pueblo Los jugabais, niños sí. jugábamos mucho. Yo también jugaba, pero reconozco que ahora, desde que son pequeños, les hemos puesto el cantajuegos, que son esas canciones para que se Sí, aprendan, no, eso está bien, no sí. sé qué, para que se suban las Susanita manos, tiene las un bajen. ratón y Los tal. beats, que son estas cartulinas en las que les vas enseñando las meninas para que ellos sepan quién es Velázquez. ¿Qué necesidad tienen de saber las Lo sé, meninas? y también incluso las tabletas. Yo soy Mientras de no las que las les hayas dejo... apuntado a violín. No, pero Es les que he apuntado a ballet, les he apuntado a judo, les he apuntado a baloncesto, les apunto a inglés y una de las insisto cosas con eso. más duras de mi vida fue el baloncesto de mi hijo mayor y el violín de mi hijo menor, violín y piano. No tenía ningún interés. Cuando mi mujer se empeñó, pues o entras en una crisis dinástica o a Catarina Gurska. Y Ya, allí, que eso para lo único que sirve es para ligar con otras mamás que están tan aburridas como tú. O sea, pero hoy todo es competitividad, Federico, y hoy siempre se tiende a escoger pero al que ya tiene... no sé. Bueno, hay A expertos ver, que estudian sobre el tema y que Catherine nos lo Lecuyer es uno diga de ellos. Catherine Lecuyer. Catherine, bonjour. Bonjour, buenos días. Bueno, Catherine vive en Barcelona, tiene 4 hijos y acaba de publicar en Plataforma. Ella es una investigadora y divulgadora educativa, es nacida en Canadá, ya ven que habla franceses de apellidos franceses, y tiene 4 hijos. Ella es abogada de carrera, pero dejó la abogacía para educar porque, claro, 4 hijos son muchos hijos, ¿eh? Ujú. Y acaba de publicar un libro que es Educar en el asombro, en esta editorial Plataforma, que va por la 10ª edición. Bueno, ¿cómo podrías sintetizar el libro o al menos lo que te llevó a escribir el libro, Catherine? Sí, el asombro es el deseo de conocer. Entonces, ese es el punto de partida del libro, que todos nacemos con ese deseo de conocer. Y entonces, ¿qué ocurre? Estamos en una sociedad pues muy rápida, hemos explicado antes, ¿no? Bits extraescolar, ruido, tablets, ¿no? Y entonces todo eso pues no ayuda a que los niños conserven esa capacidad de asombro. Y esa capacidad de asombro es muy importante, porque si el deseo de conocer, ¿no? El deseo es lo que les mueve, la motivación, a conocer, que hoy en día estamos preocupados porque los niños no aprenden al ritmo esperado y porque no están motivados, pues ese asombro es muy importante conservarlo. Entonces, ¿qué es el asombro? Pues el asombro es, por ejemplo, los niños cuando tienen 2 años todos preguntan ¿por qué? Porque la luna no es cuadrada, Qué pesados, porque llueve preguntan hacia todo, abajo. Sí. Entonces, cualquier eso es cosa. asombrarse, ¿no? ¿Y por qué pregunto por qué? Bueno, porque lo que están haciendo cuando hacen esas preguntas no es pedir una respuesta. Lo que están haciendo es asombrarse ante algo que es, pero podría no haber sido. O sea, nuestros hijos son naturalmente pequeños filósofos, ¿no? Hacen metafísica, ¿no? Porque las cosas son, pero podrían no haber sido. Eso es asombro de una persona que no da el mundo por supuesto. Bueno, los niños que van, claro, si viven en una especie de susto, nunca saben además qué va a pasar. Yo recuerdo cuando vi Tío Vivo, la película esa célebre, ¿no?, de García, que aparece en Madrid, que es cuando él era niño, amarillo. Ujú. Digo, imposible. Un niño siempre ve el mundo luminoso, porque desde abajo lo que ves es luz. Sí. Yo recuerdo de Mirar al niño, cielo, claro. siempre un niño además está mirando hacia arriba y hacia arriba siempre está despejado. Ni te cuento en la calle, pero hasta en casa. Es decir, tú de arriba abajo cuando eres mayor, de niño todo es asombroso, raro, grande, enorme. Los ladrillos que te parecían grandes cuando jugabas en ellos de niño, ahora dices, anda, Sí. pero si son de juguete. Sí, Claro, Sí. que era de juguete eras tú, entonces, ¿no? Es decir, Sí. ahora, el problema es cómo mantener el asombro en una sociedad que multiplica una enorme cantidad de señales que incluyen
conocimiento o simplemente son eso, señales de cosas. A veces es de información, de diversión, simplemente de luces, de colores, etcétera. Es que claro, de lo que ha sido la vida de los niños hasta hace 15, 20 años, a lo que es la vida de un niño ahora que recibe tal cantidad, tal bombardeo de sensaciones, sin ningún contenido, porque el niño no puede saber qué contenido es, pues imagino que eso cambia muchísimo, ¿no? Sí, lo que hemos de hacer es podar el entorno del niño, para no saturar sus sentidos, porque un niño que tiene más estímulos de los que necesita es un niño que acaba dando todo por supuesto, por ejemplo, que sería lo contrario del asombro. Por ejemplo, pues el consumismo, dar a los niños pues todo lo que piden, incluso hoy en día les damos las cosas antes de que las pidan, ¿no? No les dejamos ni siquiera desearlas, ¿no? Entonces esos niños lo que ocurren es que dan todo por supuesto y piensan que no solo las cosas se tienen que comportar como ellos quieren, sino también las personas. Entonces ahí tenemos pues niños tiranos, ¿no? Niños que hacen pataletas, y entonces es importante ir podando el entorno de los niños. ¿Qué es lo que necesitan? Los niños necesitan tablets, los niños necesitan beats, ¿no? Los niños necesitan todas esas cosas. Pues en el libro explicamos, ¿no? Basándonos en estudios, que no necesitan, y incluso una sobreestimulación lo que puede hacer es bloquear ese asombro, y entonces el niño pues se apalanca, se vuelve pasivo, entra en lo que llamo yo el círculo vicioso de la diversión, ¿no? O sea, que se queda atónito y espera a ver, pero quieto, ¿no? En lugar de moverse, buscar sus propios juegos, crear sus juguetes, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Se vuelve pasivo, y luego el siguiente paso sería la adicción, sería pues estos niños que están tan acostumbrados a tanta pantalla, pues no solo es que están pasivamente esperando que les estimulen desde fuera hacia adentro, sino que puede llegar un momento incluso, y esto está pasando, en que ya haya adicción a la pantalla. Entonces cuando les retiramos esas pantallas, entonces se ponen nerviosos, ansiosos, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta la solución que da Catherine en el libro, porque yo desde mi perspectiva pues digo, pues es verdad, pues es que no tengo tiempo para dedicárselo, entonces les tengo que enchufar delante de la tele, delante de una tableta o lo que dices tú, o llevarles a ballet para en ese rato poder hacer la compra. Pero ella opta por el aburrimiento, además explicado así, ¿no? Es decir, los niños de vez en cuando, yo creo que es mejor que lo explique ella, pero que merecen o necesitan estar ociosos para que su creatividad se estimule, ¿no? Sí, no, a veces el aburrimiento puede ser síntoma de un niño que haya sido sobreestimulado, ¿no? Entonces hay que distinguir, ¿no? Pero el buen aburrimiento sería pues un niño que pide por ver una película y le decimos, no, búscate un juego por ti solo. Entonces eso ha ocurrido con una madre que conozco, y entonces el hijo desapareció y una hora después la madre buscándolo, entonces fui a ver qué pasaba y está en el jardín quieto, sentado con una cuerda en las manos, la cuerda estaba atada a un cubo de helado y dentro había unas miguitas de pan. Entonces el niño se había encontrado un mecanismo para cazar unos pájaros, ¿no? Entonces muchas veces la ingenuidad, el genio del niño no se pone en marcha pues a través del juego, y el juego pues brota de esos momentos de aburrimiento bueno, ¿no? Hay una frase que es recurrente en los niños: mamá, me aburro. Yo no recuerdo haberme aburrido nunca en la vida, pero yo tampoco. Pero sí recuerdo a mi madre que decían, pues si te aburres, cómprate un mono. Que era una fórmula clásica española. Sí. O sea que en algún momento también debí decir lo mismo, y la respuesta de mi madre, que además era maestra, era: cómprate un mono. Claro, es que ni había monos en mi pueblo, ni yo tenía dinero para comprarlos, o sea que... Pero ahora, ¿cómo hacer, por lo que te decía yo antes, Federico, en esta sociedad de la información, de la competitividad, donde todos queremos que nuestros hijos nos superen, o esa por lo menos es la aspiración, cómo evitar someterles a este bombardeo de información, de altas capacidades, de idiomas, de cosas que les hagan triunfar? Porque los demás niños, esta es la gran cuestión, Catherine, es que cómo defiendes a los niños de esa emulación continua, frívola, bueno, con esa mezcla de crueldad y vanidad típica de los niños que se produce prácticamente desde la guardería.
¿Hablamos del mobbing escolar o de...? No, simplemente de esa especie de presumir de unos tenerlo ante todo, otros ¿no? de Sí. lo mucho que tienen, de lo que Claro. saben, Y de que tú etcétera. haces 8 actividades extraescolares, sabes tocar el violín, sabes piano, sabes dar patadas de judo, pero sin embargo otros niños no hacen ninguna de Claro, ellas. yo- No hay yo creo ninguno, que- yo no conozco a ninguno que no Mm. haga ninguna actividad. Claro, yo creo que los niños, estarían encantados de estar en casa con sus padres, ¿no? En vez de estar ahí con una agenda tan llena que parecen pequeños ejecutivos estresados, ¿no? Entonces, yo creo que la clave, más que hacer lo que pide el niño o intentar que el niño pida lo que toque, ¿no? Es que los padres tengan muy claro que más no es mejor. Y esto no lo dice Catherine Lecuyer, lo dicen los neurocientíficos. Dan Siegel, que es un biólogo, psiquiatra infantil, y bueno, entonces él ha escrito sobre ese tema y dice: no hay necesidad de bombardear niños con la esperanza de construir mejores cerebros. Eso es un mito de la neurociencia, que más estímulos mejor, más inteligencia, que se ha trasladado al ámbito de la educación, y todo lo que es estimulación temprana, por ejemplo, es una consecuencia de ese mito, ¿no? Que además la estimulación temprana hoy por hoy nunca se ha probado a través de ningún estudio que dé mejores resultados, y es un método que se ha vendido durante años y décadas como una gran innovación educativa, pero es que no hay ningún estudio. Es más, la Academia Americana de Pediatría y 15 otras asociaciones han dicho que ese método no tiene ninguna garantía, ¿no? Y han recomendado que no se utilice, ¿no? Hay una cosa, Gateguín, que es contradictoria. Por un lado, efectivamente, estamos en la estimulación, bueno, ya prácticamente en el paritorio ya empiezan a estimular. Bueno, el primer estímulo es el azote que le dan para que no llore el niño. Ese estímulo esencial para ver si respira, se mueve, etcétera. Pero luego se produce la paradoja de que, por un lado, se estimula mucho antes a los niños, ya desde la guardería, colores, sabores, lo que decías antes, Isabel, y al mismo tiempo lo que era la base de la instrucción antes, que es la lectura, cada vez se hace más tarde, de una manera, desde el punto de vista absurdo. Ni me parece que había que estimular tanto antes, y porque hay que esperar a los 6 años para aprender a leer, si antes aprendíamos a los 3 o a los 4 años. Sí, bueno, la lectura para los niños se les hace cuesta arriba porque requiere esfuerzo, y los niños están acostumbrados cada vez más a estar rodeados de pantalla y de diversión, no de juego, de diversión, que no es lo mismo. El juego es desde dentro y la diversión es desde fuera. Entonces, esto yo lo achaco a todo el tema de las pantallas, ¿no? Las pantallas lo que hacen es acortar el tiempo de atención de los niños. Entonces, un niño con un tiempo de atención muy corto es un niño que no aguanta leyendo un texto en un libro. Y no es lo mismo leer un texto en la pantalla que leer un texto en un libro. Han hecho un estudio hace poco que ha salido en 2013 en el norte de Europa, y comparaban un grupo de niños que estaban leyendo un texto en escrito y en la tablet. Y el grupo que leía en papel daba mejores resultados en una prueba de comprensión. Bueno, es que además te permite, el papel está casi diseñado para que te concentres más en los contenidos y entiendas mejor. Para que tomes notas, que es una costumbre que se ha perdido, las notas al margen, ese tipo de... Pero yo creo que en parte también, porque claro, yo recuerdo cuando aprendí a leer, es que ese era nuestro entretenimiento. O sea, aprender a leer era una cosa de más que la familia jaleaba porque ya podías leer, y ya ni te cuento cuando podías leer en público delante de los abuelos. Bueno, eso ya era el no va más. Pero es verdad que o leíamos o jugábamos a las chapas. No O a era todo. el rollo ahora de No, tener es que no delante el existía iPad. la televisión Claro, como tal, sí. ni existía la tableta, ni todos los elementos, la pantalla, como dice Gateguín, que el gran problema es que eso ha venido para quedarse. Ahora, la dificultad es cómo lo gradúas, porque hablamos de los niños, decías antes, lo que quieren es estar en casa con sus padres. Sí, y los padres, pero no pueden. Claro. Es muy importante en ese sentido que los colegios hagan más investigación para luego poder ayudar a los padres, porque tienen un gran poder de prescripción con los padres. Y entonces hay muchos colegios que están digitalizando las aulas con iPads, y todo eso se está vendiendo como algo que no tiene marcha atrás, es un tren que no se puede perder, es el futuro de nuestros hijos, pero realmente hoy por hoy no hay ningún estudio
que no sea patronizado por empresas tecnológicas, que diga que esto tiene beneficios verdaderos para nuestros hijos. Ninguno. Y la pregunta que yo siempre hago es, ¿qué competencia adquiere un niño con la digitalización de las aulas que no puede desarrollar en un entorno no digital? Pues básicamente podremos decir aguantar un ratón con la mano o apretar teclas, porque todo eso es plug and play, no requiere ningún esfuerzo. Pero le quita esfuerzo al profesor. Bueno, yo creo estamos, que ahí es que el truco muchas es excusas ese. que son los ratios, ¿no? No, es Tienen que unos ratios que claro, que son cada vez más complicados. Y cuando uno no puede más, pues yo creo que el recurso a la pantalla es lo que queda, ¿no? Entonces hemos ayudado a los profesores y pedir que se revisen los ratios. Bueno, pero si es que hay profesores que están ahí porque no están en otro sitio, no tienen ninguna vocación, no creen en su función, no creen que tienen un saber que transmitir, en ocasiones porque es que no saben nada, que es que son funcionarios de educación, no son maestros. Entonces, claro, la pantalla viene muy bien, porque es un recurso, igual que los padres que quieren quitarse a los niños de encima, ponte a ver la tele, pues los maestros, pues ponte a ver la tableta. O sea, bueno, pero en el tableta fondo y a veces es películas, Sí. A veces películas, porque también, llegan también. historias tremendas, ¿no? De profesores que ponen películas, ¿no? Por ejemplo, como la Guerra Mundial Z, ¿no? Que han puesto en un colegio hace poco, pero esto es para dar pesadillas a los niños durante días, ¿no? Y es que no es calidad educativa poner películas en un colegio. No, lo que dice no están ahí Catherine, para eso. poner una película 2 horas y luego mandarte 2 horas de deberes en casa, ¿no? Eso también... Sí, que es que Sí, también eso es otro recurso de profesores sin recursos. Eso es cierto que los niños sea, españoles... Catherine es especialista en educación infantil de 0 a 6 años, pero a los niños de esa edad ya les ponen deberes, para una crearles el barbaridad. hábito de los deberes. Pero que es una estupidez. Los deberes es lo que el profesor o el maestro no ha explicado en el aula, no se ha explicado. Que espere el día siguiente. O sea, ¿qué es eso de que el niño tiene que trabajar 2 horas, que llegan como forzados? Los niños tienen que respirar y jugar, perder el tiempo y aburrirse contra la pared. Sí, En fin. Bueno, pues ese es otro debate, Federico, el de los deberes, el de la... Si te sirve de consuelo, Categuín, de cómo algunos están peor. Hace años, yo recuerdo en América, que iban mis hijos a un campamento, estos que pasan el día. Sí. Tú tienes cosas que hacer, pasan el día con otros niños, para que no están todo el día ahí metidos y tal. Y entonces lo que hacían es ponerles película por la mañana antes de comer, pizza de comer y otra película por la tarde, tenis y a casa. Claro, Los niños estaban encantados, hay que Sí. decir, ¿eh? Ahora lo sacamos. La verdad es que aquello Sí, no parecía muy nos educativo. parecía, tampoco era demasiado estimulante, ¿no? Es que además no lo confesaban. O sea, la propaganda decía, bueno, yo qué sé, cualquier cosa digitalizada también, pero la práctica era película, pizza, película, tenis, autobús. De todas formas, las tabletas no son el enemigo tampoco, Catherine, ¿no? De la infancia. Yo creo que mirando bien los tiempos y los contenidos se les puede dejar que jueguen de vez en cuando. A ver, realmente la pregunta es, bueno, de 0 a 2 años los niños no tendrán que ver ninguna pantalla. Esto está muy estudiado y puede crear pues problemas neurológicos, ¿no? Es un tema de salud pública, digamos. Después de eso no es necesario y lo deseable sería retrasar la edad de introducción a las pantallas, ¿no? Porque antes de dejar que un niño esté introducido al mundo de Internet, el mundo, bueno, de Facebook, las redes sociales, ese niño tiene que haber desarrollado una serie de cualidades, ¿no? Que le permiten poder gestionar su tiempo y su presencia en esos sitios, como pueden ser, por ejemplo, pues la discreción, el autocontrol, el respeto por los demás, ¿no? Todas esas cualidades. Si queréis os cuento una anécdota, ¿no? De una maestra de un colegio que tuvo un bebé y salió el bebé con problemas, se lo llevaron corriendo y el bebé ha estado en incubadora durante unas horas, la madre muy preocupada, de repente le viene el adolescente y le dice, mira mamá, está aquí el niño, y le enseña el iPhone con el niño colgado en Facebook con cables, ¿no? Y tubos. Y claro, su madre se puso a llorar, dice, ¿cómo puedes haber hecho eso? Es que no le he tocado a ese bebé todavía y está en Facebook para todo el mundo, ¿no? Y la niña no entendía el problema. Pues tiene tarea que explicar ahí esa mamá. Sí, Bueno, pero sí.
Bueno, muchas gracias, Categuín. A vosotros. Enhorabuena por ese trabajo, que no te aburras demasiado. Gracias. No creo. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a irnos a la receta, una receta. Esto no es una receta, esto es sexo. Esto es una traición. Esto es pecado. O sea, Sí. Bombones de chocolate blanco y manzana. Venir con estas a un mes de ponernos el bikini O sea que antes, ya por si acaso, sin violín, Sí. quema grasas. en Parafarmacia Mundo Sí. Natural. Vamos Se a van a encontrarlo. poner morados de bombones de chocolate blanco y manzana, pues maíz morado para ir previniendo el estrago que se va a producir.